Saludos nuevamente, aquí quien te habla, José Dávila, otra vez en este escenario. Ya se los he dicho anteriormente que es el único espacio y el único momento que puedo hacer estos videos aquí manejando en mis coches, ¿no? Pero nada, vamos a lo que vinimos. El escenario y la estética de los videos y la resolución de la cámara no es mi fuerte. Mi fuerte es los temas que les propongo y la manera de expresarlo. En este video programa voy a tratar el tema, el cual voy a titular Jesús 500 años antes de Cristo. Escúchelo bien. Jesús 500 años antes de Cristo. Bueno, lo que quiero abordar en este video con más detalles, porque ya anteriormente lo había abordado en uno de los episodios de los videos que yo había hecho anteriormente, los cuales titulé con símbolo de interrogación: ¿existió Jesús? ¿Existió Jesús? En uno de ellos, porque son como 10 partes, son 10 videos como de aproximadamente 20 minutos cada uno. En uno de ellos hago una pausa y trato este tema que voy a tratar hoy. Hoy lo voy a hablar con más detalle y voy a dedicar un video específicamente pues para este tema. Lo que intento compartirles a ustedes es a manera de especulación, porque como bien he dicho anteriormente, nadie tiene la verdad absoluta. A manera de especulación, pero basado en mi investigación, en la lógica, tratando de encajar las piezas, ¿verdad? De un rompecabezas. Voy a tratar de más o menos buscar el origen del nombre de Jesús. El nombre de Jesús tal como nos ha llegado a nosotros, ¿verdad? En la forma hispana, Jesús. Pero cuando lo rastreamos hacia atrás, ¿verdad? Cuando vamos en reversa hacia la historia, nos damos cuenta de que Jesús, ¿verdad? Es el... Vamos a decirlo de esta manera, el producto terminado, el producto refinado, como nos llega, ¿verdad? Después de pasar por el latín y llegar al español, Jesús. Pero el origen de este nombre es de origen griego. Por eso es que digo Jesús 500 años antes de Cristo. Esto es un nombre de origen griego. Ahora vamos a atacar más la cuestión. El personaje Jesucristo, ¿verdad? El cual es el personaje principal de todas las religiones o las sectas o denominaciones cristianas. El personaje pues se llama Jesucristo. Ahora yo quiero que veamos, o después de usted, ¿verdad? Usted va a llegar a sus propias conclusiones, por qué los autores de los evangelios escogieron este nombre para este personaje. Bueno, pero vamos primero al origen. Usted va a llegar a esas conclusiones después, pero vamos al origen de este nombre. En la antigua Grecia, ¿verdad? O el antiguo imperio griego, más concretamente macedonio, ¿verdad? Para la época de Alejandro Magno y antes de Alejandro Magno, el nombre de Jesús era un nombre muy popular. Estamos hablando de 500 años aproximadamente de la época en que la iglesia trata de encajar al personaje de Jesucristo en la historia de Judea. Y cuando digo que trata de encajar, esa aseveración que acabo de hacer, pues para que usted entienda lo que quiero decir, vea esos videos. Ahí yo concluyo que Jesús no existió. Le digo todos los detalles por qué llegó a esa conclusión y por qué usted también debería llegar a esa conclusión. Pero bien, es para que de antemano sepa de que yo, en base a mi investigación independiente, concluí que el personaje de Jesús no existió, al menos físicamente. Es un personaje famoso, igual que Superman, igual que Harry Potter. Son personajes famosos
pero son personajes literarios, son personajes que solo existen en un libro. Igual que Superman, que existió en unos cómics, en unos libritos que después fueron llevados a la pantalla. Lo mismo ha sido con Jesús. Jesús apareció en un texto primero y ya ha sido llevado a la pantalla. Y pues esas cosas se instalan en nuestro cerebro. Pero volvemos, porque tengo la mala costumbre de adornar mucho los mensajes y salirme del contexto en el que estoy. Es una crítica constructiva que me hago a mí mismo. Pero bien, esto es una charla, usted está aquí acompañándome en este viaje, así que esto es una charla entre amigos o entre conocidos, donde estamos expresando distintos puntos de vista. Yo te expreso el mío, tú me escuchas y pues tú tendrás tus propias conclusiones. Pero bien, en base a mi investigación, el nombre de Jesús era un nombre muy común en el antiguo imperio griego. Las familias gustaban de ponerle ese nombre a sus hijos en honor a Zeus. Y debe bien, en honor a Zeus. Y es que el nombre de Jesús, en su origen, como les dije, a nosotros nos llegó allá refinado como el nombre de Jesús, en inglés Jesus. Pero en realidad el origen, en el original en que se escribió este nombre, en los textos de los evangelios, es tal para cual como se escribía en griego. Jesús. Ese era el nombre, podríamos decir quizás uno de los nombres más comunes en la antigua Grecia, Jesús. ¿Por qué era este nombre bien común? ¿Por qué los padres elegían ponerle este nombre a sus hijos? Obviamente porque para los griegos, Zeus, que era el hijo del creador, se llamaba Zeus, ¿no? Como bien les acabo de decir, era el hijo del creador de Cronos, que era el creador. Zeus tenía la capacidad de ser el dios hecho hombre, se hacía hombre para tener relaciones con mortales. Entonces, esto era algo era la creencia común de los griegos, muy parecida al cristianismo. Lo que yo personalmente, yo no creo que sea coincidencia, no, yo no creo que sea coincidencia. Muy parecida la creencia de los griegos al actual cristianismo. Zeus, hijo del creador o hijo de Dios, también siendo Dios, igual que Jesús, ¿verdad? Que el cristianismo también es Dios, y que se hacía hombre, lo mismo vemos en el cristianismo. Entonces ya vemos por qué en honor a Zeus la familia le gustaba poner este tipo de nombre, Jesús, que en realidad la raíz de Jesús es Zeus. Ahora bien, cuando se originó este nombre, que eso sí es desconocido, Grecia no tiene nada que ver con los judíos ni con los egipcios. Grecia tiene su propia historia original, desconectada de cualquier otro texto, de cualquier otra creencia en el Mediterráneo. Inclusive el helenismo, la creencia griega era bien sólida, bien fuerte. Tanto así que fue la influencia griega la que influyó en el judaísmo. Mírenlo así, tan fuerte era la creencia griega que influyó en el judaísmo, logrando así grandes reestructuraciones en el judaísmo, como lo fue la implementación de la sinagoga, cosa que los griegos hacían con Zeus. Los griegos adoraban a Zeus en sus comunidades. En cada comunidad tenían algún tipo de altar o algún tipo de mini templo para
adorar a Zeus, cosa que influyó a los judíos para crear la sinagoga, para descentralizar el culto del templo en Jerusalén y crear unos mini templos en las comunidades donde estaban los judíos fuera de Israel, lo que se conoce como la diáspora. Esto fue influenciado por los griegos y ocurre en periodo en que los judíos pertenecían al imperio griego y posteriormente al romano. Así que quiero dejar claro que el nombre Jesús, que es un nombre de origen griego, no tiene nada que ver con el judaísmo. Ahora vamos a ver cuándo. Ahora es que vamos al talón de Aquiles. Preste mucha atención. Preste mucha atención para que entienda esto. Hay una tradición judía. Que dice que cuando el rey Ptolomeo, que era de origen griego, pero estaba reinando en Egipto, cuando el rey Ptolomeo asumió su cargo, tuvo el capricho de hacer una biblioteca en Alejandría, ciudad que fundó Alejandro Magno, y que esta biblioteca iba a contener los textos sagrados de todas las culturas sometidas al imperio, de todos los ¿cómo podríamos decir? De todas las culturas conquistadas. Dice la tradición, y mire que pongo entre comillas, dice la tradición que ya en la biblioteca habían textos de varias culturas, pero que no tenían de la cultura judía, y que el rey Ptolomeo escribe una carta al sumo sacerdote de ese entonces, pidiendo a ver si tenía algunos traductores que hablaran griego y hebreo, para que tradujeran la Biblia hebrea, los textos hebreos, al griego, lo cual pareció muy bien y no le costaba de otro, que están sometidos. Le pareció muy bien al sumo sacerdote, y dice la tradición, entre comillas, que envió 70 escribas bilingües, y que estos, cada uno por su lado, cada uno individualmente, por separado, cada uno hizo su traducción, que cuando se revisaron las 70 traducciones eran todas exactamente, precisamente similares, perfectas, lo que la tradición llama milagro, y que ahí nace lo que se llama la Biblia de los 70, que es la Biblia con todos los textos judíos que habían en ese momento fotográfico de la historia. Aquí podemos decir que aquí se origina lo que se conoce como el canon de Alejandría, o también se le conoce como la Biblia Septuaginta, que hasta hoy en día nos ha llegado. Se le conoce como la Biblia del 70, la Septuaginta o la Biblia del canon de Alejandría. Eso tiene 3 nombres. Ahora bien, cuando yo hago entre comillas de que la tradición dice eso, es que si nosotros nos sentamos en una mesa a cuestionar los rabinos más prominentes de Israel y les preguntamos ¿de dónde sale esta tradición? Probablemente, y estoy de seguro que los rabinos le van a decir: no, bueno, esta es la tradición que ha venido de generación en generación desde los sucesos. Y si tú le dices: pero ¿quién origina esta tradición? Quiero nombre. ¿Quién origina? ¿Quién es el primero que dice esto, de que así fue que se tradujo la Biblia del hebreo al griego? ¿Quién lo dice? Obligatoriamente te van a decir: no sabemos. Si tú vuelves y le preguntas: pero ¿cómo que ustedes no saben? ¿Quién origina denme el nombre? ¿Quién? ¿En qué época? ¿Cuándo comienza esta tradición? Te van a decir: no sé. Así te van a decir. No saben. Por lo tanto,
Esto es una falacia, es algo que tiene carece de peso histórico, simplemente es una tradición más. Es una tradición más, como muchas tradiciones antiguas que eran basadas en lo que se inventó alguien que lo fue repitiendo, pero ese alguien nunca se sabe quién fue. Y a veces ese alguien se inventa las cosas ajeno a la realidad, y a veces en la diferencia del tiempo entre donde ocurrió los verdaderos hechos y en el momento que a esta persona se le ocurre iniciar esta tradición, a veces hay una diferencia olímpica en tiempo. Me explico. No sabemos cuál fue la realidad de las circunstancias en que se tradujo por primera vez la Biblia del hebreo al griego. No se sabe. Ahora bien, supongamos que fue 500 años o 600, pues vamos a ponerle 300 años antes de Cristo, que es más o menos por ahí la época. 300 años antes de Cristo. Es muy probable que el que inició esta tradición lo inició 200 años antes de Cristo. 100 años después de cuando en realidad se tradujo la Biblia. El tipo se inventó eso, pareció bonito, y ahí sigue de generación en generación. Estamos hablando de 2200 años aproximadamente que esa tradición sigue. Pero cuando vas a buscar pruebas, documentos, cosas que certifiquen que así fue, no existe nada. No existe nada. Es una tradición oral que cuando la rastrean no llega a ningún lado. Por lo tanto, yo como escéptico y he aprendido eso, ¿verdad?, en la vida, descarto esa posibilidad de que haya sido así. Ahora bien, vamos ahora al grano. Sea cual haya sido la razón, el motivo y las circunstancias en que se tradujo la Biblia o los textos, porque la Biblia también, como he dicho antes, la Biblia es una palabra griega o una palabra que viene del griego que significa biblios. Perdón, es una palabra que viene de la palabra griega biblios. Biblios significa libro, por eso es que de ahí viene la palabra biblioteca, que también viene de biblios. Esa palabra Biblia no se utilizaba antes, eran textos sagrados, eran como cartas, eran rollos, eran manuscritos. Todos estos manuscritos, quizás habían más, pero estos manuscritos son los que se reúnen y se traducen al griego, y esto es lo que se conoce como el canon de Alejandría. Obviamente había muchos más, pero estos son los que se traducen y los que componen el famoso canon de Alejandría, que fue el canon que se utilizaba a partir de que se empezaron, que el templo empezó a perder protagonismo en la vida judía. Las sinagogas ganaron protagonismo, valga la redundancia, en la vida judía, en la diáspora. Obviamente en la diáspora, muchos de los judíos de esa generación habían nacido bajo la influencia griega y sucedía esto: o eran bilingües que hablaban hebreo y griego, o simplemente hablaban griego, no hablaban hebreo. Por lo tanto, las Biblias que se utilizaban en las sinagogas eran Biblias en griego. Eran Biblias en griego. Esa es la verdadera razón, la razón más plausible, más coherente, que entiendo yo, y esto es una especulación, esta es mi opinión, esto es una hipótesis que les presento a ustedes. Entiendo yo que esa fue la verdadera razón para traducir la Biblia al griego, para producir copias en griego, ya que después de Alejandro Magno, la influencia griega fue tal, Filón de Alejandría lo explica, ¿verdad?, en su manuscrito, y otros historiadores también, ¿verdad?, como los macabeos. La influencia era tal que la gente asimiló las creencias griegas.
Muchos empezaron a simular sus circuncisiones. Les gustó esta manera de adorar a un Dios con deporte, ¿verdad? Con las Olimpiadas. Les gustó esta cuestión de los gimnasios. La cultura griega tenía mucho que aportar a la humanidad, y los judíos de aquel entonces lo captaron, lo vieron, lo percibieron y lo asimilaron. De aquí es que viene ese fraccionamiento del judaísmo, ese periodo donde un judaísmo íntegro que había se empieza a fraccionar, y ahí vienen los fariseos, los saduceos, que son el pensamiento más alineado al judaísmo primitivo eran los saduceos. Vienen los esenios, celotes, bueno, y en fin, los galileos allá en el sur. Había muchos distintos tipos de judaísmo, y todo esto ocurre o comienza a ocurrir con la influencia de los griegos en la vida judía. Ahora bien, retomamos el tema de Jesús. ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando estos traductores, o el traductor inicial, porque como les digo, yo no le doy credibilidad a esa tradición, lo que sí sé es que hubo una traducción. Eso es lo importante aquí. Hubo una traducción, y la traducción la hizo alguien que hablaba hebreo y que hablaba griego, era bilingüe. ¿Qué es lo que pasa? Y lo he explicado mucho. Cuando tú eres bilingüe, y voy a poner el ejemplo aquí en Estados Unidos, yo soy casi bilingüe, todavía no me considero 100% bilingüe, pero yo creo que estoy en un 75% bilingüe. Ya hablo inglés, lo hablo bastante bien. Y si no sé alguna palabra, en el mismo inglés lo pregunto y me lo contestan. Pero cuando uno es bilingüe, no solo tú aprendes el lenguaje extranjero, aprendes a comer como esas personas que portan este lenguaje. Aprendes a comer como ellos, aprendes a pensar como ellos, aprendes a reírte de sus chistes, aprendes a ver la vida como la ven estas personas, te acomodas a su modo de vida, aprendes su cultura, su historia, sus historias ancestrales, todo eso lo aprendes. Es difícil venir aquí en Estados Unidos y aprender inglés y no saber quién fue George Washington o quién fue Abraham Lincoln. Es imposible. Es imposible venir aquí y no comerse un Whopper de queso. No, es imposible. Entonces siempre se coge todas esas cosas de la cultura. Lo mismo pasaba con los judíos. Los judíos que eran bilingües, que hablaban griego, ya ellos comían comida griega. Ellos sabían muy bien la historia de Cronos, de Zeus, de Olimpia, de Poseidón, de Hades, de Medusa, de los minotauros. Ellos conocían todo, habían leído ya la Ilíada de Homero, la Odisea de Homero. Ellos tenían muy en claro eso. Entonces, cuando ellos están traduciendo la Biblia judía, ellos o la persona que lo hizo por primera vez, ¿qué es lo que sucede aquí? Todos los nombres de las narraciones judías tienen que ser traducidos a griego. Son nombres que no tienen precedentes en el griego. Por lo tanto, cuando tú vas a traducir, tú tienes que escoger, y si estás traduciendo por primera vez en tu vida, donde una palabra o un nombre no tiene precedente, tú tienes que escoger de los nombres que tú tienes en tu catálogo de tu idioma, escoger uno para reemplazar ese nombre. Y lo mismo pasó con Jacob, con Abraham. Todos los nombres fueron reemplazados al griego. Pero hubo un nombre que es el que nos interesa en este video, que es el nombre de Yahshua. Escúchame bien, yo no estoy diciendo Yeshua, de eso voy a hablar más adelante si me acuerdo, espero que no se me olvide. Estoy diciendo Yahshua. ¿Por qué Yahshua y no Yeshua? Porque para los judíos la palabra de Yah, por ejemplo, Jacob,
Jeremías. La palabra de Yah, de Yahvé o Yahweh o Jehová, acuérdense que el tetragramatón aparece como Yod, Hei, Vahet. Entonces no tenía, esos son consonantes, esas letras que dije en hebreo son consonantes, no tenía vocales y no se sabe en realidad cuál es la pronunciación exacta. Podría ser Yahweh, que son, ahí se están poniendo la A y la E, rellenando esas consonantes, dándole un sonido. Puede ser Jehová, todas aplican. Lo interesante era que la palabra inicial era Ya, como le dice Jacob, Jeremías o Jeremías, como le dicen en algunas, Isaías, ¿verdad? Isaías. Bueno, un montón de nombres bíblicos que contienen el nombre de Yah, no Ya. Entonces por eso era Yahshua. Cuando me refiero a Yahshua, me refiero al hijo de Nun, aquel que era la mano derecha de Moisés, de Moshe. Yahshua, el hijo de Nun, aquel que fue con Caleb allá y fueron también con otros hombres, ¿verdad? Eran 12 hombres y solo él y Caleb dijeron la verdad, y los otros dijeron que en aquellas tierras habían gigantes y todas esas cosas, como que amedrentando al pueblo. El pueblo se asustó y no querían después darle la guerra a esa gente, pero Yahshua y Caleb dijeron la verdad, y desde ahí Yahshua se gana el favor de Moshe. Y cuando Moshe muere, deja a Yahshua a cargo como caudillo de Israel, y es el que lleva a Israel a la tierra prometida. Que eso es importante saberlo, que todo esto se traduce al Nuevo Testamento. Yahshua, el que te lleva a la tierra prometida, el que te lleva a la promesa, el que te cruza al otro lado, Yahshua. Así que los escritores del Nuevo Testamento no son pendejos. Ellos cogieron mucho del Tanakh judío, lo que se conoce como el Viejo Testamento, y todo lo pasaron acá y le dieron forma, pero ya eso ha sido decodificado. Ya eso ya se le vio la costura ya. El que no lo ha visto porque está ciego, pues ya eso se le vio la costura. Eso de que el ángel, la anunciación del ángel a María, es una copia de la anunciación acá, que le dio el ángel a la madre de Sansón. Bueno, todo es un plagio brutal de la Tanakh. La matanza de Herodes a los niños es un plagio de la historia del Éxodo, ¿verdad? Cuando el faraón sin nombre, faraón desconocido, que no sabemos el nombre, ni de la hija tampoco sabemos el nombre, el faraón decide matar a todos los niños de Israel. Entonces, de eso yo hablo más en esos videos. Si les da curiosidad y no habían escuchado de estas conexiones que ya han sido decodificadas, vaya a esos videos que yo grabé. Como les dije al principio del video, se llaman, yo los titulé Jesús existió, y ahí les hablo de todos esos argumentos, se los comparto ahí. Aquí solo les di una probadita. Entonces, Yahshua, volvemos con Yahshua, el hijo de Nun, el caudillo de Israel, el que quedó a cargo del pueblo de Israel cuando Moshe murió. Cuando estos traductores se encuentran esta palabra Yahshua, ellos tenían un sinnúmero, miles de nombres en griego que podían escoger para aplicárselo a esa traducción. No había ningún precedente, nunca el nombre de Yahshua había sido traducido al griego. Es la primera vez que esto se hace. Ellos tienen un montón de nombres para escoger. Sin embargo, escogen, claro, ellos están influenciados con Zeus también. Entonces escogen uno que es bien famoso, es bien común ¿verdad? Entre los griegos, Jesús. Ese es el nombre con el que se traduce el nombre de Yahshua, el hijo de Nun. Hoy se le llama Josué, pero eso fue
una táctica de la Iglesia Católica para diferenciar al Jesús del Nuevo Testamento con el Jesús de hijo de Nun, caudillo de Israel, Yahshua. Así que no es Josué. Josué en ningún momento. Josué es una traducción que hace la Iglesia Católica solo con esta intención de diferenciar entre uno y el otro. Listo, ¿verdad? Pero es Jesús. Cuando usted lee la Septuaginta, cuando se leía en la sinagoga, cuando usted estaba leyendo el Éxodo, o el libro que hoy se conoce como el libro de Josué, en hebreo Yahshua, era Yahshua lo que usted leía, si lo leía en hebreo, y si lo leía en griego era Jesús. Así era que se leía en la sinagoga, Jesús. Estos son tiempos antes del cristianismo, tiempos antes de Cristo, cuando ya se había implementado esto de las sinagogas y se leía, por ejemplo, el libro de Éxodo o el libro de Yahshua, ¿verdad? De Josué, como se le conoce hoy. Así era que se leía en griego, Jesús. Así que aquí es que nace el nombre de Jesús en la Biblia. Ahora, ¿qué pasa? Si usted va al libro de Nehemías, no me acuerdo si es el capítulo 9, el 7 o el 9, uno de esos dos capítulos, ahí, por razones que desconocemos, quien quiera que fue el autor de Nehemías o un copista posterior, hablando él está haciendo un relato de Yahshua, el hijo de Nun, en la mano derecha de Moisés. Él está hablando ahí de este Yahshua, y sin embargo, él hizo un cambio en la manera de escribir Yahshua. La única manera de usted ver eso es, tiene que conocer una Biblia en hebreo y busque cómo se escribía Yahshua anteriormente a todos los libros de Nehemías, perdón, a todos los libros antes de Nehemías, y vea en el libro de Nehemías que cuando se habla de Yahshua, el caudillo de Israel, la mano derecha de Moisés, él cambia la manera de escribirlo y de hecho utiliza hasta letras arameas. Por ejemplo, la letra Chin la escribe en la forma aramea y utiliza solo 4 letras, pero está hablando del mismo Yahshua. En la manera de pronunciarlo es igual. Para una persona que habla en hebreo es Yahshua. Aunque Nehemías o quien quiera que fue el autor de ese libro lo haya cambiado, lo haya puesto así de esa manera, la pronunciación sigue siendo la misma, Yahshua. ¿Qué pasa? Que esta manera de 4 letras es la que utilizan los judíos mesiánicos modernos para decir, este es Yeshua, el del Nuevo Testamento, ya le dicen el Brit Hadashah, este es Yeshua, y el otro es Yahshua. No venga con ese invento, véalo ahí en Nehemías, está hablando del hijo de Nun. Y si usted ve una sinagoga, ve algunas ruinas de alguna sinagoga, y verlo, por ejemplo, en el suelo, en las ruinas, ¿verdad? Lo que queda del suelo, en los, ¿cómo podríamos decirle? Se me olvidó el nombre, entre los azulejos. Por ejemplo, yo vi una escritura en una sinagoga donde decía una oración en hebreo, y entonces estaba hablando de Yahshua, el hijo de Nun, ¿verdad? Esta mano derecha de Moisés, está hablando de él, y cuando menciona a Yahshua lo menciona en este formato que Nehemías hizo de las 4 letras, más pequeño, y lo resaltan. Y ahí dice, no, mira, ve, en esta sinagoga, esto era una sinagoga ya del cristianismo primitivo, del judaísmo mesiánico primitivo. No, si usted lee el contexto completo, ahí está hablando de Yahshua. Está hablando de Yahshua. De hecho, los textos del cristianismo
originalmente fueron escritos en griego para ser leídos por griegos. Cuando se escribieron todos estos evangelios, los 4 canónicos, me refiero a Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Cuando se escribieron estos 4 evangelios canónicos y los apócrifos, todos los demás que habían por ahí circulando en aquel tiempo, todos fueron escritos en griego. En griego. Así que el cristianismo nace, en Judea es el último lugar donde llega el cristianismo, en Judea. El cristianismo se compone probablemente en Alejandría, y empiezan a leerse estos textos en provincias griegas, o vamos a decir greco-romanas, porque ya pertenecían al Imperio Romano, pero eran griegas. Provincias como Corinto, Macedonia, Tesalónica, Éfeso, Colosa. En todas estas provincias es donde comienza a crecer lo que se conoce como los cristianismos, porque no voy a hablar del cristianismo. Al principio eran los cristianismos, porque como les acabo de decir, no eran 4 evangelios, se cree que eran como 80 distintos evangelios, cada uno con un Cristo distinto, cada uno con unas versiones distintas. Nada más en los 4 que hay, ¿verdad? En los 4 canónicos, ahí nada más tú ves 4 distintos cristianismos, 4 historias distintas. Uno dice que nació Jesús en Belén, otro que en Nazaret, otro que por ejemplo, Lucas da una genealogía, un árbol genealógico distinto al de Mateo. Marcos, que es el más antiguo, empieza a contar su narración cuando ya este Jesús es adulto. Mateo, para rellenar eso, se inventa una historia y como les dije, coge la historia del éxodo, del faraón cuando manda a matar a todos los niños, y se le aplica a la historia de Jesús, incluyendo, de hecho, pone que Jesús tiene que huir a Egipto y todas esas cosas, ¿verdad? Con José y María, porque Herodes estaba matando a todos los niños. Entonces, todo es lo mismo. Mateo se lo aplica, se lo inventa, y bueno, en Mateo hay muchas invenciones ahí. Hay unas cosas tremendas. En Juan, por otro lado, también Juan tiene un Jesús, una cristología distinta. Por su lado, Lucas también. Entonces, son distintos Cristos. Eran muchos cristianismos. Cada comunidad que leía uno de estos textos, porque cuando alguien iba o llevaba uno de estos textos a las comunidades para ser leída, no iba con los 4 o 5, no. Esa persona era un emisario del autor principal. Por ejemplo, si yo soy uno de los autores de esos 80 apócrifos, quizás yo iba personalmente a tratar de convencer a la gente de mi versión de Jesús, o mandaba a alguien, algún emisario. Esa persona trabajaba para mí. Esa persona leía ese texto en la comunidad. Si lograba alcanzar que 2 o 3 creyeran la historia, ahí ya se iniciaba un cristianismo. Si no, pues se mudaba a otra comunidad más adelante, a los vecinos. Así fue como empezaron los cristianismos. Los cristianismos. Eran muchos cristianismos. Y la táctica principal por la que el cristianismo conectó con los griegos es porque les está dando lo mismo. Jesús, Zeus, el hijo del creador, bueno, Zeus el todopoderoso, Dios que se hace hombre. Todas esas cosas las vemos en el personaje de Jesús. Zeus también se hace hombre. El hijo de Dios, el hijo del creador, de Cronos, el hijo del Dios supremo, Cronos. Hades, personificado en el cristianismo como el diablo, como Satanás. Entonces, ¿cómo no va a conectar con los griegos si los griegos están acostumbrados a ese tipo de mitología?
Para ellos, con la mitología, como ellos eran bien supersticiosos, para ellos era una mitología más. ¿Y por qué no aceptarla? Ahora, si tú me vienes a mí hoy a decir, hablarme de minotauros, hablarme de Medusa, hablarme de cosas que yo, hablarme con una mitología extraña, yo no te lo voy a aceptar, porque en el siglo XXI yo no te voy a aceptar ese tipo de mitología. Pero en aquel entonces, los griegos, a pesar de ser bien inteligentes y bien influyentes en otras culturas, eran bien supersticiosos también. Entonces, esa superstición fue la clave de la cual estos autores tomaron ventaja, y aquí que inicia el cristianismo o los cristianismos, porque todos estos cristianismos en el Imperio Romano, y eso no sé si lo dije en los videos de si existió Jesús o no, me parece que esto no lo mencioné, esto es nuevo, esto es un argumento nuevo, pero todos estos cristianismos que les estoy hablando, que nacen a partir de, vemos vestigios de estos cristianismos como a partir, en el 125 fue la guerra judío-romana entre Adriano y los judíos. Todavía hasta ese entonces no hay ni un vestigio de cristianismo, ninguno, no hay vestigios de nada. Los vestigios comienzan a verse, y dudosamente, para el año 150, que hay uno de los padres de la iglesia, que ahora se me olvidó el nombre y se los debo, hay uno de los padres de la iglesia que escribe una carta que la datan para el 150, pero yo, como te digo, yo hasta lo dudo. Pero vamos a decir que sí. Vamos a darle crédito, vamos a regalarle el beneficio de la duda, de que hubiese sido cierto, de que para el 150, por eso es que digo que, basándome en esa carta, qué pena que tengo el nombre aquí pero no me sale, basándome en esa carta, es que digo que los primeros vestigios de cristianismo se empiezan a ver en el 150, después del supuesto personaje de Cristo. Basándonos en esta carta. Si esta carta es falsa, si la datación es falsa, pues entonces es un poquito más tarde los vestigios. Pero obviamente sí hubieron unos cristianismos que eran ilegal, era una práctica ilegal en el Imperio Romano. Todos estos cristianismos que se formaron eran unas prácticas aborrecibles por los romanos. Los romanos eran como los americanos de hoy en día. Los romanos eran como decir hoy los americanos, y los cristianos es como decir los mexicanos. Aunque los mexicanos yo los aprecio, son mis amigos, pero estoy hablando en el concepto como los americanos, los racistas americanos, como ven a los mexicanos, que ya no es nada nuevo, eso lo expresan ya libremente en la televisión y en todos lados, los periódicos. Ya sabemos que Trump cómo se expresa de los americanos, perdón, de los mexicanos. Entonces, estoy utilizando ese ejemplo. Yo soy hispano también, y yo veo a los mexicanos, me encanta la cultura mexicana, la música mexicana, me encanta. Pero voy a tomar ese ejemplo de cómo los americanos, que es un imperio parecido al romano, cómo ven a los mexicanos. Así veían a los cristianos, como ilegales, como gente que había que sacar, que había que matarlos, había que acabarlos. Así veían a los... Si a ti te cogían practicando el cristianismo, era como que te cogieran, como que si te cogieran con cargamento de heroína. Así de ilegal era. No es como hoy en día que todo el mundo quiere ser cristiano. No, es más, había un momento que nadie quería ser cristiano, pero el que se volvía cristiano era como que se volvía un maleante, era como un delincuente, era una práctica ilegal. En el 325, Constantino, como estratega para unificar el imperio, trata de legalizar el cristianismo, pero él no legaliza los cristianismos, él no legaliza todo ese reguero, esa ensalada de cristianismos que habían. Él convoca un concilio donde de seguro que le pidió a todos los líderes de estos cristianismos que le propusieran, que le mostraran un cristianismo que fuera bastante similar a la creencia de él como emperador.
Él como emperador era mitraico, él creía en Mitra, una deidad solar, una deidad que se adoraba en el Sun Day, en el día del sol, que también se le daba adoración en los solsticios de invierno. Entonces, de aquí que viene esta selección de los evangelios que más cuadraban con la creencia del emperador. Inclusive pensamos que muchos de estos textos fueron escritos, diseñados o acomodados o diseñados exactamente para el emperador. Es como cuando tú diseñas una camiseta para el emperador. La diseñaron, este cristianismo, estos evangelios fueron escritos y diseñados con la talla ¿verdad? de Constantino. Esto es una hipótesis que yo le propongo. Como les digo, nadie tiene la verdad absoluta. Después de años de investigación, después de ver cómo es la conducta humana, las tendencias, toda la información acumulada en a estos días, pues no me queda de otra que llegar a estas conclusiones y proponer estas hipótesis. Quizá a usted le puede chocar muy descabellado o descabellada estas hipótesis, pero con toda la información que he estudiado me lleva, y no solo yo, hay muchas personas que han llegado a las mismas conclusiones que yo. Así que por eso los autores de estos evangelios también escogen este nombre de Jesús, igual que sucedió cuando se tradujo la Septuaginta. Ellos tenían un montón de nombres más para escoger, ¿no? Para hacer esta epopeya, pero escogen a Jesús. ¿Por qué? Porque también estos autores, que de hecho no son judíos, y eso lo hablo también en el video o en los videos de si Jesús existió o no, donde explico que estos autores no eran judíos, obviamente, porque ellos hablan de los judíos despectivamente, hablan de los judíos en tercera persona como los judíos, ellos, no nosotros. No, siempre habla de los judíos en tercera persona. Entonces, estas personas eran griegos, y al ser netamente griegos, pues el nombre de Jesús, si 500 años antes de Cristo, el nombre de Jesús era bien famoso, era bien común, imagínense en el primer siglo. Por eso es que en el primer siglo hay muchas tumbas con ese nombre de Jesús. No solo en Judea, sino en todo el imperio romano, y el antiguo imperio griego, Jesús, porque era un nombre famoso, era un nombre común. Los autores eligieron eso, porque en honor a Zeus, es una manera de hacerle honor a sus ancestros, ¿verdad? Que creían en Zeus. Bueno, amigos, lo voy a dejar aquí. Mediten, reflexionen, hagan su propia investigación sobre el tema. Creo que les he explicado, ¿verdad?, el origen, ¿verdad?, del nombre este de Jesús. Les he explicado ya por qué Jesús fue el nombre que se utilizó para traducir Yahshua. Le expliqué también por qué no se puede usar Yeshua. Yeshua es una manera una manera moderna de tratar de acomodar la idea de que Jesús fue escrito por judíos, de que el personaje es netamente judío, y tratar de judaizar otra vez el personaje. El personaje habla de un rabino judío, pero en su contexto, en todas las cosas que hace, en todas las cosas que el autor quiere decir, es una manera de aislar el judaísmo, o aquel que esté leyendo ese texto, es una manera de aislarlo del judaísmo, o peor aún,
o mejor aún, ¿verdad? Depende de la perspectiva que se vea, tratar de que no se acerque al judaísmo. Yo, en mi opinión personal, pienso que quienes escribieron esto quizás lo hicieron porque en algunas comunidades o provincias griegas es muy probable que según el helenismo, según la creencia griega influyó en la vida judía, es muy probable que el resultado de esta influencia, ese judío-helenismo, esa mezcla de judaísmo y helenismo, es probable que ya para el siglo I se volviera atractivo para los griegos, y es muy probable que ya estuviesen habiendo conversiones del helenismo a este nuevo judaísmo helenista, este nuevo judaísmo con sinagoga, ¿verdad? Y que algo desligado del judaísmo original. Es muy probable que los griegos se estuvieran convirtiendo a este tipo de judaísmo, y quienes escribieron esto también tuvieron la meta, el propósito de paralizar, de detener esas conversiones, de proponerles algo mejor que el judaísmo. Más aún, los autores de la Carta Paulina, o el autor de la Carta Paulina. Yo creo que quien quiera que escribió estas cartas, porque de hecho, como dije en los videos, ¿verdad? De si Jesús existió o no, ni siquiera existe evidencia si existió Pablo de Tarso. Pero si existió o no existió ya no es importante. La cuestión es quien quiera que escribió eso, porque esa persona sí existió, alguien escribió eso. Quien quiera que lo escribió tenía una mente o tenía una meta de hacerse pasar por un judío y tratar de detener las conversiones, tratar de paralizar conversiones al judaísmo. Eso se ve bien obvio cuando tú lees la Carta Paulina, y yo creo que esa fue y fue exitoso, ¿sabes? Quien quiera que escribió estas cartas Paulinas, si lo hizo con ese propósito que se ve a leguas, tuvo éxito, porque lo logró. De aquí es que se forma el cristianismo, que es el que progresa, porque tengo que decir también que a pesar de que los evangelios fueron escritos a la talla de Constantino, el cristianismo paulino, el de Marción del Ponto, las cartas paulinas son las que dan la forma al cristianismo refinado que nos llegó a nuestros días. Quien quiera que fue el autor de esas cartas, o los autores de esas cartas, fueron los que dieron forma al cristianismo, o refinaron el cristianismo de Constantino el Grande. Otra vez, lo dejo hasta aquí, me despido, porque si empiezo a meterle cosas que no estaban presupuestadas, ahí ya metí cosas que no era mi intención hablar de ellas. Así que lo voy a dejar ahí. Si les gusta este video, denle like, por favor. Suscríbase a mi canal. Déjenme sus comentarios. Me propuse hacer videos más cortos, pero qué difícil se me hace. Es que como estoy viajando estas largas distancias, pues siento como si usted estuviese aquí conmigo, ¿no? Y me olvido del tiempo. Así que perdóneme esa. Les he aconsejado que cuando esté viendo mis videos, si ya pasan 10, 15 minutos y ya usted se siente cansado, lo pare. Lo ve otro día, lo puede terminar otro día, o simplemente lo para y ya. Pero si les gustan mis temas, si les gusta mis charlas, lo que yo estoy hablando, aunque sea para criticarme, porque probablemente usted que me está viendo allá, usted es un creyente, y usted como creyente dentro de su perspectiva, usted va a decir dentro de sí, pero ¿qué habla este imbécil? ¿Qué habla este idiota? Solo digo porque yo fui creyente también. Yo apenas llevo 2 años de ateo, aunque mucha gente me dice, no puede ser que tú lleves 2 años, que tú hablas como si, tú hablas con una propiedad como si tú fueras ateo de toda la vida. No, yo llevo 2 años de ateo. Lo que pasa es que como conozco la Biblia, como era creyente y conozco la Biblia, ahora yo lo que he hecho es encajar las piezas.
Es como decir, yo conozco el motor, lo que hice ahora fue ponerle los tornillos, pero el motor ya yo lo conocía. Entonces, probablemente usted está ya viéndome y ha querido estar hasta este punto, ver el video completo, pero enojado. Quizás usted está ahí con, este tipo, quiero comentarle algo. Lo raro es que nunca me comentan. A veces yo veo las visitas, ¿verdad? Que me dan estos videos y nadie me comenta nada, ni siquiera para insultarme, para contradecirme. A mí me gusta que me contradigan para entrar en debate y para yo entonces decirle mis fuentes y para debatir y defender mi punto. Pero regularmente pienso yo que las personas que me ven no conocen de todo esto que yo estoy hablando. Ellos son creyentes, quizás tú que me estás viendo eres un creyente o una creyente que repite el papagayo, ¿no? Repite de lo que le dicen sus líderes, lo que le dicen sus abuelos, sus padres, la tradición, su entorno. Pero en realidad usted no conoce nada, no ha leído la Biblia, no la ha estudiado, no conoce los aspectos históricos que envuelven estas narraciones. Usted no sabe diferenciar qué es mito y qué es realidad, qué es historia, no. Para eso usted tiene que dedicarse a investigar, como yo lo he hecho. Por eso hablo con propiedad, porque yo he investigado estas cosas que yo les estoy compartiendo aquí, las he investigado y en base a la investigación que he hecho y que sigo haciendo, llego a mis propias conclusiones. Así que por tercera vez me despido. Saludos, suscríbase a mi canal y motíveme a seguir haciendo este video y a hacer más videos, ¿no? Y seguir añadiendo otros temas más controversiales. Si usted tiene algún tema que usted quiere investigar y no ha encontrado nadie en YouTube que haya hablado de ese tema, propóngame el tema. Si yo conozco sobre el tema, haré un video especialmente para usted. Y si no, investigaré, estudiaré el tema y cuando esté listo, haré el video para emitir mi opinión sobre el tema. Lo dejamos aquí. Hasta la próxima.